Muy buenas noches, comunidad. Antes de iniciar, no puedo hacer otra cosa sino agradecer el impresionante apoyo que ha tenido mi primer libro, este libro llamado también Relatos de la Noche, al que han llevado a agotarse en varias librerías y también en distintos días a colocarse como el segundo más vendido en Amazon México. Jamás creí que iba a tener esta respuesta y espero que les esté gustando este libro de terror que también está lleno de melancolía, que representa mucho de cómo yo veo el horror y hasta el oficio de contar historias. Pero ahora pasamos precisamente a eso, a un episodio de historias de fantasmas, de lo paranormal y de lo inexplicable. Espero que estén listos y listas para adentrarse en ellas y que recuerden que aunque nos escuchen de día, por la mañana o con la luz prendida, no hay nada que les asegure que no serán ustedes los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Necesitaba el trabajo, mucho, de verdad, comunidad, y aún así solo logré soportar una noche cuando fui guardia de un cementerio, del que no me atrevo a decir el nombre, pero lo que viví allí creo que fue tan horrible, tan aterrador, que siento que muchos en mi lugar se hubieran ido antes de la medianoche siquiera. Al menos, al menos logré terminar mi turno, esperar hasta el amanecer. Llegué por casualidad. Para nada es que estuviera buscando ese tipo de empleo, pero cuando salí de la universidad con una licenciatura en diseño gráfico en mi espalda, me di cuenta de lo difícil que iba a ser encontrar trabajo. Mandé mi portafolio a tantos lugares que perdí la cuenta. Solicité trabajo en los lugares donde había hecho prácticas, hablé con amigos, y lo único que conseguía eran pequeñas comisiones que me permitían seguir transportándome para buscar algo estable. Mi tía, con quien vivía, y que desde niño fue como mi mamá, no me presionaba. Me decía que ahí siempre tendría techo y comida no me iba a faltar, pero yo me sentía desesperado. Quería ahora yo ayudarle, demostrarle que todo había valido la pena. Y bueno, sobre todo porque ella me advirtió de lo difícil que sería esa carrera ya en el campo laboral. Decidí que si no podía ayudarle, lo menos que podía hacer era dejar de aceptar su apoyo económico. Con el techo era suficiente, con algo de desayunar y con la cena. ¿Cuánta gente no querría ya esa libertad, ese privilegio para seguir buscando algo? Así que al menos no acepté un solo centavo, y cuando salí a buscar chamba, pues ni modo. La mayoría de las veces no había para comprar algo de comer, y tocaba aguantar el hambre. Pronto dejé de buscar trabajos solo de lo referente a mi carrera, y regresé a hacerlo en supermercados, en tiendas, en restaurantes de comida rápida, pero eran vacaciones de verano, y un montón de estudiantes ya habían ocupado esos puestos que siempre están disponibles en momentos así. Parecía que todo me estaba saliendo mal. No lograba conseguir absolutamente nada. Fue entonces cuando recibí una llamada del señor Ociel, un amigo de mi tío Román, esposo de mi tía Soledad con quien vivo, de quien no sabemos nada desde hace 15 años. Ociel siempre estuvo muy cercano a nosotros desde la desaparición de mi tío, y mi tía le había contado que yo no encontraba trabajo. Me dijo que un amigo suyo, un guardia del cementerio, le dijo que se habían quedado sin relevo para la noche y que se lo estaban repartiendo entre los dos que hay en el día, que necesitaban a alguien urgente, y fue ahí cuando pensó en mí. Mi tía le dijo que ya no le aceptaba dinero y, bueno, era un empleo que me iba a dar algunos pesos y me iba a dejar la mañana y la tarde libre para seguir buscando algo más formal, algo que tuviera que ver con mi carrera. Me dijo que según le dijeron, hasta me podía dormir ahí y despertar para hacer alguna ronda. Era un trabajo fácil, según él. Ser velador en un panteón era mucho más sencillo que en otros lugares, a pesar de lo que la gente pueda pensar. Me llevó a ver a su amigo, quien me presentó a la administración, y aún sin terminar de revisar mi carta de recomendación, me dijeron que me presentara esa misma noche para mi primer turno. Y yo fui corriendo a mi casa, feliz, a dejar mis cosas y prepararme para esa noche, a las 8, cuando me presenté a ese cementerio con una sonrisa y satisfecho de encontrar algo aunque fuera temporal. Ni siquiera me dieron muchas instrucciones. Era un trabajo sumamente fácil, pero recuerdo que fue muy notoria para mí
la frase con la que me recibieron. El primer día es el más difícil. No te vayas a preocupar. Antes de despedirse, el guardia que dejaba el turno, feliz de ya no doblar, me dijo que si veía niños jugando no me fuera a asustar, que en días viernes como ese no era nada raro que se metieran los niños que vivían en esa calle, porque había varios huecos en la barda que tenían meses ya reparándose sin saber cuándo por fin se iban a terminar. Son niños que han crecido con el panteón frente a su casa, que aprendieron a no tenerle miedo. Lo usan como su patio grande, como si fuera su parque. Con que les digas que ya se vayan a jugar afuera bastará. No muy lejos de ahí, de la entrada, se escuchaba una reunión y niños jugando. Supuse que sería fácil que en algún momento se les ocurriera ir a corretear por ahí. Recuerdo también que hacía mucho calor, pero la luz de la luna llena iluminaba con plenitud todo alrededor. Y de hecho, creo que no recuerdo una noche tan iluminada como esa. La luna parecía estar hasta más cercana. La pequeña oficina junto a la entrada donde tenía que pasar la noche tenía un radio y una silla bastante cómoda. Pensé que no me sería muy difícil pasar el turno, entre las siestas que iba a tomar y escuchar esos programas de radio nocturnos que nos hacen sentir acompañados. Una voz de fondo iba a ser de ayuda en un lugar como ese. Y no estoy orgulloso de decir que no eran ni las 11 cuando, de lo cómodo que estaba, casi me quedo dormido. Ahí fue cuando escuché voces de niños muy cerca de mí. Me asomé y vi que por la entrada pasaron varios corriendo, jugando, persiguiéndose. Les grité que ya no eran horas de meterse, pero creo que no me alcanzaban a escuchar. Así que decidí dar mi primer rondín, ubicar los huecos de los que me habían hablado, asegurarme de que a esas horas no quedara ningún chamaco adentro. Pero adentrándome en el panteón, vi una niña que al verla de pronto me asustó. Era muy pálida, güerita. Llevaba un vestidito ligero de verano, me parece que azul claro. Pasó por entre las tumbas y al percatarme de su presencia me acerqué para ver quién más andaba por ahí. Cuando me vio se apresuró y se escondió entre las tumbas. Corrí para alcanzarla y al volver a verla, a lo lejos le dije que no podía estar ahí, mucho menos andando sola. Me respondió que no lo estaba, y de la oscuridad, a su lado, salió una niña más. Una niña que era su hermana, evidentemente. Eran idénticas, llevaban el mismo vestido incluso, pero la otra niña parecía ser tímida. Estaba encorvada, contrastando con la seguridad de la niña que vi primero. Me acerqué un poco para verlas con más claridad, y ahí fue muy obvio que eran gemelas. Les dije que no podían estar ahí, y volvieron a correr para perderse en la oscuridad. Algo no me cuadró. Me empecé a sentir nervioso. Veía las tumbas y sabía que sería imposible encontrarlas aún con la luz de esa luna, pues si querían esconderse para burlarse de mí, sería bastante fácil hacerlo. Así que caminé hacia la barda para encontrar los huecos. Después de un buen rato escuché una voz de mujer que gritaba a lo lejos. Jennifer, Jennifer. Creí escuchar que gritaba. Y luego decía algo más, como, ¿dónde andas, niña del demonio? O algo así, porque estaba lejos y alcancé a ver su luz, como si alguien echara una lámpara entre las tumbas. Me di cuenta de que era alguien parada junto a un hueco en la barda, muy mal cubierto con una lona. Y casi al mismo tiempo detrás de mí, de lo profundo del panteón, otra voz también llamaba. Ahora sí ya se les armó a estas niñas, pensé. Ya vinieron sus familiares a buscarlas y seguro las van a regañar. Me acerqué hasta donde veía a la señora de la lámpara y a unos 5 metros le pregunté en qué le podía ayudar. Me dijo que la disculpara, que su hija se colaba al panteón cada que podía. Le comenté que ya me habían advertido que a los niños de ahí les gustaba meterse, que lo usaban como su parque, pero con su mirada, con su silencio, entendí que ella me decía algo diferente.
¿Me ayudas a buscarla, mijo?, me dijo la señora, sin atreverse a entrar. No se preocupe, ahorita se las traigo, le respondí, y la señora no dijo nada más. Volví a adentrarme en el cementerio. No llevaba lámpara, no era necesario. Después de un rato, de unos 15 minutos más o menos, cuando sentí que ya había llegado muy adentro, alcancé a ver a las niñas paradas sobre una tumba. Detrás de ellas estaba un ángel alto. Estaba alguien más ahí, detrás de aquella estatua. Y esto no sé cómo explicarlo, pero ahí estaba muy oscuro. Algo no me dejaba ver. La niña se acercó hacia esa mujer, creo yo. Le dio la mano y luego se perdió con ella detrás de unas tumbas. La otra, su gemela, salió corriendo, disparada hacia el otro extremo del panteón. Yo corrí tras ella lo más rápido que pude sin tropezarme, saltando entre las tumbas. Apenas pude seguirle el paso. Solo veía cómo le volaba aquel vestido de verano, como si flotara. La luz detrás de la lona se apagó y la niña se arrastró rápido debajo de ella para salir del panteón. Yo me acerqué hasta ahí para hablarle a la señora, para gritarles desde adentro. Oiga, señora, ¿todo bien? ¿Están bien? Sí, hijo, ya nos vamos, disculpa. Yo la regaño para que no vuelva a pasar, me contestó. Señora, pero... ¿y la otra? ¿No había nadie con ella? ¿Qué pasó? Detrás de la lona solo hubo silencio. Por un momento, de verdad, por un momento sentí que estaba hablando con un fantasma, que no habría nadie detrás. Me armé de valor y levanté la lona. Una señora abrazaba a la niña que yo había visto. Las dos estaban llorando. Les pregunté si estaban bien, si podía hacer algo por ellas, y me respondieron que no. La señora me dijo que ya se iban, que la disculpara de verdad, y empezaron a caminar por la calle hasta dar vuelta a la esquina. Ellas no eran de por ahí, al menos no de esa calle, de los niños que usaban como parque el panteón. ¿Qué carajos había visto? ¿Quién era la otra niña? Y lo más importante de todo, ¿dónde estaba? Porque no había salido. Seguía en algún lugar del panteón. Pero no era posible. ¿Cómo podía ser idéntica a la niña que se fue? Volví a entrar al cementerio y caminé pegado a la barda hasta llegar a la oficinita. Iba aterrado. Escuchaba o creí escuchar por el miedo, no sé, voces que venían del cementerio. Pero no me atreví a voltear hacia allá, hacia adentro. Me encerré en la oficina y no di ningún rondín más. Por la mañana, antes de que yo dijera cualquier cosa, me preguntaron si volvería esa noche, el guardia que llegó. Y por supuesto que respondí que no. Al llegar a casa hablé con Ociel para disculparme, pero lo entendió, como si ya supiera qué ocurría ahí. Tardé 2 meses más en encontrar un empleo, y ni así estuve dispuesto a volver ni siquiera una noche más al panteón. Después me enteré que fui uno de tantos que solo soportaban una sola noche cuidando ese lugar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que vas a encontrar en todos lados como RDLN Oficial. Y cuéntanos, por favor, ¿qué temas esperas que toquemos próximamente? Historias en el metro, taxis, policías, militares, hoteles, casas embrujadas, historias sobre brujas, nahuales o exorcismos, duendes, avistamiento de criaturas misteriosas o de objetos voladores no identificados. Queremos trabajar en recopilaciones más largas y queremos que sean de los temas que a ustedes más les interesan. Así que por favor, déjenos saber su opinión. Por ahora, es momento de continuar con más relatos esta noche.
Por cuestiones de un trabajo me tocó viajar a un lugar muy alejado, en la sierra. La ciudad más próxima, sin contar pueblos, debía estar a unas 8 horas entre caminos difíciles de transitar. Así, así de alejado de todo se encuentra aquel lugar. Para allá solo se acerca un pequeño transporte público con un solo viaje al día y sale a las 5 de la mañana. Es claro que por eso quienes íbamos a aquel trabajo nos teníamos que quedar allá, en un conjunto de cabañas muy pequeñas donde nos acomodábamos. Y cuando digo pequeñas, son realmente pequeñas, de 2 metros por 2 metros, por lo que solo cabíamos una persona por cabaña. El único baño lo teníamos a unos 15 metros de distancia, lo cual se volvía bastante incómodo por las madrugadas. Al llegar supimos que tendríamos que quedarnos más días de los pensados, por lo que tuvimos que prepararnos para pasar 2 semanas por allá, alejados de todo, de la civilización que conocemos y a la que estamos tan acostumbrados, sin comunicación. Por las mañanas salíamos a comunidades cercanas y pasábamos así todo el día hasta las 6 de la tarde, más o menos, cuando regresábamos a las cabañas a descansar. Nos turnábamos para bañarnos, cenábamos y finalmente cada quien se retiraba a su pequeño cuarto. Pero una de esas noches, cuando ya teníamos algunos días ahí, comencé a escuchar algo allá afuera, en la oscuridad absoluta de aquella madrugada. Por la mañana lo primero que hice fue comentarlo, preguntar si alguien más lo había escuchado, pero al parecer solo había sido yo el que oyó esa especie de gruñido por la madrugada. Pensé que había sido un sueño extraño y nada más, e intenté olvidarlo para ir a trabajar. Regresamos esa tarde, tomé mi turno para bañarme, cenamos como todas las noches y de nueva cuenta nos fuimos a dormir. De nueva cuenta escuché gruñidos durante gran parte de la noche, como si algo enorme, como si una bestia estuviera allá afuera, rondando. Pero quise convencerme de que no era nada, sobre todo si nadie más lo podía escuchar. La diferencia fue que algo ocurrió esa noche, algo que nos contarían hasta la mañana siguiente y que tenía que ver con un fuerte portazo que escuchamos, ahí sí, todos en la madrugada. Uno de mis compañeros había salido al baño, apurando el paso porque detestaba estar en medio de aquella oscuridad. ¿Y quién no? Llevaba una lámpara para poder ver el camino, y cuando regresaba escuchó algo. Esperando como cerca de las cabañas. Apuntó con su lámpara, pero no había nada. Luego lo escuchó detrás, luego de una dirección para inmediatamente cambiar a otra, y a otra, y a otra. Por más que quisiera explicarlo, sabía que eso no era un perro. Se escuchaba parecido, pero más grave, y de alguna forma venía de mucho más alto. Corrió hasta su habitación cerrando de un portazo, ese que todos escuchamos, y atrancó la puerta. Lo único que recibió en ese momento fueron burlas cuando nos lo contó. Burlas de todos, excepto de mí, que sabía que aunque no había escuchado esos gruñidos como los describió esa noche, que sabía que aunque no había escuchado esa noche los gruñidos como los describió, podía ser una cuestión de percepción, como aquellos que yo escuché la primera vez y que nadie más pareció notar. A él no le importaron las burlas. Preguntó cuánto nos faltaba para terminar el trabajo y como aún no estábamos ni cerca de hacerlo, pidió que nos fuéramos a dormir a otra parte. Sin embargo, no había ninguna otra opción. Solo podíamos quedarnos en las cabañas. Sin decir nada,
Sin dar una sola explicación, tomó sus cosas y caminó hasta que encontró quien lo acercara hasta la comunidad más próxima. Por supuesto que esa actitud nos sorprendió, pero no podíamos hacer nada más. Incluso yo, que le creía, que quería creerle, ¿qué podía haber hecho? Me aguanté y salí a trabajar aquel día como todos los demás, como si nada estuviera pasando, como si no estuviera aterrado por regresar. Esa tarde, al volver, encontré una nota en el piso de mi cabaña, como si lo hubieran metido por debajo de la puerta. No sabía si le había escrito el compañero que se fue, pero la nota era sumamente extraña. Tan solo decía: cuidado con los ojos amarillos. No entendí el mensaje hasta esa noche. Todo había ido relativamente normal, lo normal que se puede ir con ese calibre de miedo. Pero a la 1 de la mañana, un grito desesperado nos despertó. Salimos corriendo para encontrarnos a un compañero en posición fetal. Decía que se lo quitáramos, que lo ayudáramos. Y entre las cosas sin sentido que balbuceaba, escuché claramente que decía: tiene los ojos amarillos. No entendimos. Nos limitamos a intentar tranquilizarlo y alguien sacó un trago para darle de tomar. Cuando se calmó, un largo rato después, nos contó que había salido al baño y cuando regresó escuchó algo extraño. De nuevo, aquel sonido. Quiso ver desde dónde provenía. Parecía recorrer alrededor de todas las cabañas, pero por aquella oscuridad, hasta que finalmente se detuvo junto a su cabaña y pudo verlo. Un hombre, la figura de un hombre, pero esa cabeza, ese rostro, era el de algo parecido a un perro. Sus ojos amarillos resplandecían en la oscuridad y parecía que se le clavaban en el pecho. En un parpadeo, aquel hombre, aquella bestia estaba junto a él, y mi compañero solo pudo tirarse al suelo gritando de miedo, rogando por piedad, gritándonos que le ayudáramos. Poco después lo encontramos. Cuando terminó su relato nos quedamos callados. Yo sentía como si me hubiera echado encima un balde de agua fría que me recorría el cuerpo. Nuestro jefe no dudó. Nos dijo que guardáramos todas nuestras cosas inmediatamente y que nos iríamos en el siguiente transporte. Regresaríamos a la ciudad. Nadie podía explicar el porqué, pero todos hicimos caso inmediatamente. En ese momento nos fuimos caminando por el camino a la comunidad más cercana, donde esperamos el transporte. Aún recuerdo respirar el miedo. Aún recuerdo el silencio con el que recorrimos aquella carretera en la oscuridad. Ya en el transporte, el jefe nos dijo que ese problema no era nuevo, que ya había ocurrido con varios grupos, pero que no se podía hacer nada. Lo único que podían hacer era irse, esperar a que él buscara a alguien más a quien asustar. Luego mi jefe se me acercó para decirme que sabía que él había estado a mi puerta, que por ello no me podía dejar regresar. No a mí. Intentaría pedir mi cambio. Cuando regresamos a la ciudad nos dieron unos días de descanso. Nos dijeron que nos avisarían cuando fuera hora de volver. Pero en aquel entonces, el anuncio que recibimos vino de las noticias. Y es que la pandemia había llegado a México. Se suspenderían casi todas las actividades, entre ellas la nuestra. Nunca tuve que volver a ese lugar, a esa montaña.